Mientras Taller da entrevistas tratando de defenderse, al menos da la cara y eso habrá que reconocerse, otros guardan silencio. Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, cuando todo esto ocurrió, ha dicho una palabra. El presidente Boric, presidente bajo cuyo gobierno entraron al país más de 8.000 niños haitianos, tampoco. Bueno, para comentar las cifras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroga. Para comentar las cifras de niños haitianos perdidos. Hasta ahora, nada. No ha dado una sola declaración. El mismo expresidente que hablaba de proteger a los niños como bandera de su gobierno no ha dicho nada, no ha explicado cómo, bajo su administración, cientos de menores ingresaron al país en aviones charter que ni siquiera aparecían en las pantallas del aeropuerto. Digo, si se puede comentar una cosa de la actualidad, también se puede comentar otra. Si están cuestionando a tu gobierno en una cosa y sales a defenderte, legítimo, bueno, veamos qué dice el expresidente Boric, que hasta ahora, sin embargo, parece estar en la reflexión. En abril del 2025, cuando Yarzo convocó a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara para revisar el tema, ayer fue junto a Elizalde. Ese mismo día se presentaron representantes de la PDI y de Migraciones. Todos dijeron que estaba todo ok, que no había nada de lo que preocuparse, que los controles estaban funcionando. 5 meses después, la Contraloría mostró que cientos de niños no eran ubicables. La PDI tiene su propia defensa, dice que no podemos negar el ingreso a las personas que tienen la documentación idónea, que si un adulto llega con un niño y trae los papeles aprobados por Migraciones, ellos no pueden cuestionar el vínculo. La Dirección General de Aeronáutica Civil tiene otra. Dice que su rol es técnico, no migratorio, que lo que pasa dentro de los aviones no es asunto suyo. O sea, cada institución se para detrás de su propia competencia como si fuera un muro. Y entre muro y muro pasaron los niños. Lo más inquietante no es que las instituciones no hayan hecho la pega, es que hicieron su propia pega y decidieron ignorar todos los, digamos, hoyos, todos los forados que el sistema estaba mostrando para permitir que una cuestión como esta ocurriera. En marzo del 2023, de hecho, el propio Servicio de Migraciones presentó una denuncia ante la Fiscalía. Ahí fue cuando reportó anomalías graves en el ingreso de ciudadanos haitianos, adultos y menores. Apuntó a las aerolíneas, a las agencias de viaje, abogados que presentaban demandas judiciales para forzar la entrada de migrantes sin visa. Ahí fue cuando la Fiscalía abrió una investigación, que dijo que era una investigación de largo aliento. Designó al fiscal Marcelo Carrasco, activó a la Brigada de Trata de Personas, pero han pasado 3 años de esa investigación. No hay detenidos, no hay imputados, no hay acusaciones formales. Los vuelos siguieron llegando, los niños siguieron desapareciendo y la investigación sigue abierta. Es una buena pregunta saber por qué, porque aquí son muchas las instituciones que tienen un grado de responsabilidad. También en mayo del 2023 hubo un avión, una aerolínea aeroregional que aterrizó en Santiago con 84 ciudadanos haitianos, 38 eran menores de edad. De esos 38, 16 viajaban completamente solos. Ni sus papás ni sus mamás estaban a bordo. 16 niños entraron solos a Chile, sin que nadie en el aeropuerto, en Migraciones, en la PDI o en la Dirección General de Aeronáutica Civil parara el avión y preguntara quién iba a recibirlos al otro lado de la puerta. Y cuando llegaron a la puerta los dejaron pasar. La Contraloría detectó un caso que de verdad debería quitarle el sueño a cualquier persona que haya tenido responsabilidad en este sistema. Un ciudadano haitiano pidió reunificación familiar para traer a sus hijos a Chile. Esta reunificación familiar, que es el derecho que permite que un niño viaje desde otro país para reunirse con su papá o su mamá. Pero como ya sabemos, antes de que llegara, el hombre murió. Los niños viajaron al mes siguiente igual. Llegaron a un país donde la persona que los había pedido ya no estaba. Nadie en el Estado se enteró porque no existía ningún mecanismo para cruzar esa información. Migraciones no hablaba con el registro civil, la PDI no hablaba con Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez no hablaba con nadie. Y los niños entraron. Si es que, te lo voy a decir de esta otra manera. La pura historia de esos 3 niños. Un papá pide reunificación familiar en marzo para poder traer a sus hijos. Muere en abril. Y los niños llegan en mayo y cruzan la puerta del aeropuerto y nadie sabe quién se los llevó y dónde fueron a parar porque el papá se había muerto. Esa pura historia de esos 3 niños haitianos sería titular y estaríamos hablando de ella toda la semana. Bueno, multiplique eso por la cantidad de niños que estamos buscando en estos momentos. O sea, se ha convertido en un difícil problema, ¿no? Según los registros de la PDI que mandó al Congreso el año pasado, entre el 2022 y septiembre del 2025 entraron a Chile 1.510 menores haitianos. El grupo más grande tenía entre 10 y 14 años. Casi 4.000 niños en ese rango de edad. O sea, niños de 10, 11, 12, 13, 14 años, traídos en masa en vuelos charter, que no aparecían en las pantallas del aeropuerto, porque los vuelos charter no aparecen en las pantallas del aeropuerto, por adultos cuyo vínculo con ellos nadie verificó. Aquí la Contraloría identificó a 12 adultos y la verdad es que el propio Yarzo, que fue el que destapó el caso, admitió algo que a uno le debería hacer pensar, ¿no? También participó del grupo de amistad con la Embajada de Haití que pidió flexibilizar los trámites migratorios. Firmó la solicitud junto a varios diputados. Y él decía, claro, una cosa es facilitar trámites migratorios y otra muy distinta es cometer actos de corrupción, falsificar información y permitir el ingreso de niños sin papeles. Y probablemente tiene razón, ¿no? En su caso ilustra exactamente cómo funcionó esta maquinaria. Todos empujaron la puerta un poco, nadie se hizo responsable de que la puerta quedara completamente abierta para que entraran de la manera en que entraron. Por eso es que Johannes Kaiser, el presidente del Partido Nacional Libertario, quiere ampliar la investigación ahora al gobierno de la presidenta Bachelet. Dice que el problema no empezó con Boric, que viene de antes, y hay un patrón, y puede que tenga razón. Ahora, ampliar la responsabilidad a más gobiernos también es una forma de diluir la responsabilidad. Si todos son culpables, nadie es culpable.
Y eso es exactamente lo que suele pasar en la política, ¿no? Cuando la culpa es de todo, la culpa es de nadie. Taller dice que fue el Congreso. El Congreso dice que fue la resolución sobre otra cosa. La PDI dice que los papeles estaban en regla. La Dirección General de Aeronáutica Civil que su trabajo es técnico. Elizalde no habla. Boric ni hablar. La Fiscalía investiga hace 3 años sin resultado. Oyarzo, que destapó el escándalo, reconoce que él también firmó la solicitud de flexibilización. Y mientras todos se miran unos a otros, mientras la política debate quién tiene que cargar con el costo, hay niños todavía de los que nadie sabe nada, que llegaron al aeropuerto acompañados por desconocidos y que se los llevaron sin que nadie preguntaba para dónde van. La UNICEF tuvo que salir a pedir que las autoridades chilenas actúen rápidamente porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que no sabemos en qué situación están. Que por si acaso alguien dice, no, sabéis que este es un tema que lo están exagerando demasiado. Cuando la UNICEF, cuando un organismo internacional tiene que recordarle a un Estado que busque a sus propios niños, algo se rompió de una manera que no sé si es fácil de arreglar o reparar. El funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, del que hablaba al comienzo de este editorial, que durante más de 10 años intentó que alguien lo escuchara, sigue trabajando en el aeropuerto. Fue él quien contactó a Oyarzo, fue él quien activó la cadena que terminó en la Contraloría. Lo que él vio durante una década, lo que contó una y otra vez sin que nadie realmente lo escuchara. Hoy está sacudiendo a un país entero. Y lo que él sentía cada madrugada cuando terminaba su turno y volvía a su casa a hacer dormir a su propio hijo, probablemente se parece mucho a lo que seguramente más de alguno de ustedes que está escuchando este editorial está sintiendo en estos momentos. La diferencia es que él trató de hacer algo y los que debieron haberlo hecho no lo hicieron. Y hoy dicen que la culpa es del otro.